Hola, ¿qué tal? Iniciamos Cubavisión Deportes, un programa que llega a usted gracias a nuestra señal de Cubavisión Internacional. Les saludamos como cada semana Hernández Luján y Jessica García. Muchísimas gracias, sea bienvenido a nuestra emisión, que ya estamos comenzando con judo, la actualidad sobre la participación de este deporte en los próximos Juegos Panamericanos Juveniles y qué está sucediendo con la categoría de mayores, con nuestro equipo nacional. Después de un descanso tras la cita olímpica, los principales judocas cubanos esperan el inicio de los entrenamientos, aunque sin competencias planificadas en este final de año. El equipo nacional estamos esperando que la Dirección de Alto Rendimiento del organismo nos dé la señal, ¿no? La seña de cuando empezamos a entrenar. Debe ser mediados de octubre, finales de octubre, que empiece nuestra preparación, los atletas del equipo nacional. Pero no tenemos planificado participar en ningún evento, dado que muy pocas semanas de entrenamiento no podemos arriesgarnos a participar en un Grand Slam ni en un Grand Prix. Pero sí, nuestros atletas principales van a empezar a entrenar ya a finales del mes próximo, del mes de octubre. En cuanto a los juveniles que participarán en los Juegos Panamericanos de Cali, ya entrenan en el SFAR Cerro Pelado a la espera del otorgamiento por wildcard de los boletos directos para 5 judocas en cada sexo, solicitados por Cuba mediante diversas vías. Nosotros le hicimos una petición a Panam Sport y a la Confederación Panamericana de Judo de 5 atletas femeninos y 5 atletas masculinos. ¿Por qué? Porque no se pudo participar en el campeonato panamericano que se efectuó precisamente en Cali, clasificatorio para estos Juegos, porque nuestros atletas llegaron a la competencia, le dio negativo a todos, primeramente, y después al otro día. Habían 5 atletas que le dio positivo, entonces se tuvo, por indicaciones sanitarias y reglamento de la competencia, se tuvieron que retirar la delegación, pero nosotros hicimos, no una queja, pero hablamos desde aquí de Cuba con el presidente de la Confederación Panamericana de Judo, le dije que eso no era posible, que nuestros atletas habían salido de aquí negativos en sus PCR, y le hicimos una solicitud. Él nos planteó que 3 atletas del equipo masculino ya estaban clasificados por la Confederación Panamericana de Judo, pero yo no estuve de acuerdo tampoco. Yo le planteé que nosotros éramos los 5 femeninos y los 5 masculinos, que son los que se encuentran preparándose en estos momentos en el Cerro Pelado. También la vicepresidencia aquí del organismo, el presidente del Comité Olímpico Cubano, el compañero León Richard, el director de alto rendimiento también lo planteó en la reunión de jefes de misiones, que en el caso de judo estábamos proponiendo 5 hembras y 5 varones, pero también le explicamos, le hicimos una carta bien redactada, dado el nivel de judo que tenemos en el área aquí de América, que somos prácticamente igual que Brasil, que cómo vamos a participar con 3 atletas nada más, que nos den la cifra, por wildcard, la invitación directa de 5 hembras y 5 varones. La próxima semana los atletas juveniles deben tener su pareja de entrenamiento en el Cerro Pelado y desarrollar de forma completa la preparación, a falta de menos de 2 meses para los primeros Juegos Panamericanos de la categoría con sede en Colombia. El Centro de Investigaciones del Deporte Cubano celebró su 5º aniversario con la presencia de la Dirección del Deporte Nacional y el embajador de Japón en Cuba. Con la premisa de entrelazar deporte y ciencia, el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano llega a su 5º aniversario. La celebración tuvo como invitados al embajador de Japón en Cuba, Hirata Kenji, la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez, y la Dirección del Deporte Cubano, liderada por el presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, Osvaldo Bento. Además del reconocimiento a los trabajadores destacados durante estos 5 años, se realizó la cancelación postal rememorativa del 5º aniversario con las firmas de Bento y del director del centro, Pavel Pino. La institución desempeñó un papel importante en la preparación de los atletas cubanos en los recientes Juegos Olímpicos antes, durante y después, con el análisis de los especialistas en diversas ramas de las ciencias como la biomecánica. Durante la cita bajo los 5 aros se firmaron varios convenios de colaboración para potenciar la tecnología de la institución, donde hay desde que se fundó implementos donados por el país asiático.
Las aspiraciones del Centro de Investigaciones del Deporte Cubano van entrelazadas a mejorar también sus implementos, tecnología y correlación con las diferentes disciplinas potenciadas en el mundo atlético de Cuba. Es un lugar donde el deporte se convierte en ciencia. Tiempo real, Cuba Visión Deportes, hablamos de fútbol. La bienvenida para Arián Alejandro, como siempre, un gusto que nos acompaña, amigo mío. Bueno, motivado porque el fútbol vuelve a ser noticia en nuestro país, congreso que se celebra este viernes, o se ha celebrado este viernes 1 de octubre, y además, casi que por tradición, ausencia a la fecha FIFA. Así mismo es, Luján, un placer saludarte, contento de regresar a Cuba Visión Deportes, saludar también, por supuesto, al resto del colectivo y toda la audiencia que nos sintoniza. Realmente, en este congreso que se ha realizado, lo más relevante es quizás que habrá cambios dentro de la directiva de la Federación Cubana de Fútbol, que ya lleva mucho tiempo, el año 98, si mal no recuerdo, ya el caso de Luis Hernández, y bueno, lo más importante, yo creo que más allá de trascender o no el nombre de quién será, es que vengan realmente cambios, aires renovadores al fútbol cubano, porque es algo de lo que... Permiso, Arián. Sí. Es que al momento que estamos realizando este espacio, no conocemos si se ha nombrado ya al nuevo presidente de la Asociación Cubana de Fútbol, si hay una candidatura, es decir, no conocemos este proceder, pero más allá del nombre, como tú decías. Exacto, lo más importante, más allá del nombre, es que realmente vengan aires renovadores, que lo necesita sí o sí el fútbol cubano, que ya se comenzó un gran proyecto o un nuevo proyecto importante con la selección, pero aquí está el otro punto que mencionabas, cómo se ha ido quedando en pausa, en stand-by, por la ausencia, uno, en la Copa Oro, algo realmente que, bueno, ya debatimos y que no tiene responsabilidad o no tiene la mayor responsabilidad la Federación Cubana, y el caso de la ausencia nuevamente en la fecha FIFA, algo tradicional, lamentable, porque eran 2 partidos, 7 y 10 de octubre en Nicaragua, una selección que si bien en un momento determinado parecía que iba a dar pasos agigantados en cuanto a su crecimiento futbolístico, como lo dio Panamá, en el área centroamericana, no ha sido así, pero quizás algo más lento, pero ha ido creciendo. El caso de Nicaragua no pudo ser finalmente, se daba la idea de que falta de boletos para poder llegar a Nicaragua, lamentable. ¿Por qué? Porque se frena nuevamente que se puedan juntar estos jugadores, que lo que necesitan en este año 2021, era algo que mencionábamos una y otra vez, Luján, que este año 2021 era clave para que este proyecto ya en el 2022, y sobre todo pensando en la siguiente Copa Oro 2023, siguiente Nation League de CONCACAF, que estuviera consolidado, porque no hacemos nada con que hayan jugado 4 partidos en los meses de marzo, en los meses de abril, y que después lleven meses sin jugar. Lo siguen haciendo en sus clubes, pero no lo hacen como selección. Entonces, es muy contradictorio y es lamentable que ahora, además de haber sumado a estos internacionales, estos legionarios, como se le llama, que también se han sumado más futbolistas, sobre todo algunos jóvenes, a clubes en Centroamérica, y que nuestra selección no pueda jugar. Es decir, hay brotes verdes en cuanto a llegar a ligas internacionales, pero la selección sigue parada, y esto al final no es bueno para el fútbol cubano. Bueno, ya lo decíamos, es que ha sido una tradición del fútbol cubano no jugar fecha FIFA. Exacto. Incluso ante los internacionales hacía siempre un reclamo, ¿no? Exacto. Y esto trae como consecuencia de que cuando usted intente jugar, pues se encuentre que no hay disponibilidad de boletos, etcétera, etcétera, porque es que estamos en el último minuto organizando la posibilidad de jugar fecha FIFA, cuando esto prácticamente, cuando es conocido a través de FIFA, los calendarios oficiales, pues desde ya las asociaciones comienzan, o las federaciones comienzan a organizar y planificar con todo el mundo la fecha FIFA. Con 6, 7 y 8 meses ya se sabe con quién va a jugar, dónde, con qué equipo, etcétera. Pero no es solo el único aspecto a destacar, porque seguimos hablando de la selección nacional. Yo creo que desde la oficina hay mucho que hacer por el fútbol cubano. Hay mucho que hacer, y incluso con el respaldo del INDER, o la necesidad de que el INDER comience a profesionalizar, por así decirlo, inscribir a los equipos cubanos ante FIFA como equipos profesionales, porque se está perdiendo mucho dinero en este sentido. Exacto, es que es el problema de una palabra que hemos usado muchas veces cuando dialogamos de fútbol cubano: actualización. Es decir, el fútbol cubano se tiene que actualizar, porque es una federación, un deporte que lamentablemente, aunque parezca, o en teoría es muy sencillo engancharse al proceso, al proyecto FIFA, está muy alejado de lo que hace FIFA a nivel internacional. Entonces, con esa distancia, con las maneras de hacer obsoletas que tenemos de nuestro fútbol, entonces pasan estas cosas
se detiene mucho el proceso de poder contratar jugadores, se pierde dinero a la hora de contratar jugadores porque no son jugadores profesionales. Hay una manera de contratarse cuando eres profesional, otra cuando eres amateur, entonces todo esto se pierde. Hace unos días llegaba la buena noticia, Luján, disculpa que te robe un poco de tiempo, de los jóvenes York y Alejandro, es decir, Alejandro González y John González, dos camagüeyanos que se van al Udinese a hacer prácticas, a ver si en este club italiano o quizás en otro club de un país con tanta tradición como Italia pueden llegar a sus canteras, porque son jugadores jóvenes de 17, 18 años y eso es lo que necesita el fútbol cubano. Pero mientras no haya una profesionalización va a ser muy difícil que esto se convierta en algo masivo. No, y los campings de entrenamiento que llegan convocatorias para que, bueno, hay que asumir algunos gastos, pero es la posibilidad de que jugadores jóvenes lleguen a campos de entrenamiento, a becas dentro del fútbol, que después te organizan y te dan hasta la posibilidad de ubicarte, de contratarte internacionalmente, de superarte. Esto tampoco se aprovecha en el fútbol cubano, que es muy poco conocido dentro del mundo de los aficionados, de los seguidores del fútbol cubano, más allá de fecha FIFA y demás, los campeonatos nacionales o la Liga Nacional, el desarrollo de los estadios, la recuperación del Pedro Marrero. Es decir que más allá de una selección, un crecimiento e internacionales que todavía se necesitan y se pueden traer otros jugadores con una gran prestancia, con un gran nivel, yo creo que internamente hay mucho trabajo por hacer para el fútbol cubano. Mucho por hacer, y rápidamente le dio Luján el tema de la cancha sintética, que se podrán jugar partidos oficiales ahí. El tema no es que hoy se pueda jugar y mañana, es que se cuide esa cancha sintética para poder seguir jugando partidos internacionales ahí, para que se convierta quizás en la casa de la selección, pero todo esto lleva también una infraestructura de cuidar lo que hoy se tiene, porque si lo perdemos en poco tiempo, no hacemos o no se hizo absolutamente nada. Bueno, gracias, Arián. A usted, como siempre. Buen fin de semana. Igualmente. En Cubavisión Deportes, valoraciones del subdirector técnico de voleibol cubano tras los resultados del Mundial Sub-19 y Sub-21. En el caso del voleibol de sala masculino, el Sub-20 que participa en el Campeonato Mundial, aproximadamente se prepararon durante 21 días en nuestro centro de entrenamiento. Dadas las afectaciones de la COVID, no ha sido integrado el equipo con todo el tiempo necesario. Y porque también hubo que en algunos casos acudir a los procesos de vacunación de algunos atletas, lo que no permitió eso. Sépase también que en el caso de Marlon Jan y José Miguel Gutiérrez, que se encuentran contratados en Italia y Francia respectivamente, evidentemente ellos sí estaban preparando en sus respectivos clubes en Europa y por lo tanto ellos se incorporan al evento directamente desde sus respectivos clubes hacia Bulgaria. Por lo tanto, como este es un deporte colectivo, la cohesión grupal no ha sido el factor que puede haber afectado. Independientemente que para un evento mundial nadie se prepara durante tan poco tiempo. Es decir, que eso fue una cuestión que afecta al caso del voleibol cubano. En Cubavisión Deportes hablamos de voleibol. Bienvenido Luis Alberto Izquierdo, Campeonato del Mundo Sub-21, aunque se ha dado a conocer también el sorteo para el grupo, ¿no? En este caso, el grupo B, para el equipo cubano, para el Mundial de Rusia 2022, Japón, Qatar, Brasil, un grupo no tan cómodo, pero bueno, esto será otra historia en otro momento. Cuéntame este Sub-21 con Irán este sábado, casualmente tratando de acceder al lugar número 9. Bueno, hay que ganar a Irán para discutir el lugar número 9. Saludos para ti y los televidentes. Mira, Luján, valorar la actuación del equipo Sub-21 se hace muy difícil. Siempre está el argumento y es objetivo de la poca preparación previa que tuvieron nuestros jugadores para enfrentar un evento de este tipo. Y entonces eso detiene cualquier posibilidad de hacer un análisis objetivo del comportamiento de nuestros jugadores. Y mucho más cuando incluso han tenido la dificultad que sus dos principales figuras, que tampoco tuvieron una amplia preparación ni mucho menos, han tenido dificultades con lesiones. Esperemos que ya este sábado pueda jugar León sobre todo,
nada más y nada menos que con el actual campeón del mundo, porque Irán es el campeón hace 2 años de la edición Sub-21. Ahora no tuvo la posibilidad de discutir el título porque enfrentó a rivales muy difíciles, pero sigue siendo un gran elenco que desde hace muchos años está dándole una gran importancia a estas categorías y por eso es que ha logrado formar una gran selección a nivel internacional. Entonces, cualquiera sea el resultado, para este equipo va a ser beneficioso porque han estado jugando, algo que le ha faltado en los últimos años en el camino al desarrollo. Yo sí creo, y me parece que es importante comentarlo contigo y con los televidentes, Luján, ya lo hemos hecho en otra ocasión, estos jugadores cuando lleguen a los eventos de primer nivel tienen que haber tenido un buen número de partidos jugados, porque eso es lo que sucede con muchas de las figuras que tienen como adversarias. Y hay un elemento que es importante, algunos de ellos ya están contratados en clubes. Sin embargo, ¿qué pasa con el resto, la gran mayoría, que no se van todavía a los clubes y quedan solamente entrenando en nuestro país con muchas dificultades de entrenamiento aquí en Cuba? Por eso insistimos una vez más, se hace muy necesario que definitivamente el voleibol cubano tenga un evento. Todavía por los requisitos de la Federación Internacional es muy difícil hablar de una liga, pero un evento nacional que comenzará muy limitado, pero que ya se hace necesario para que jugadores y jugadoras de nuestro país, insertados en 4, 5, 6 equipos, lo que dé, puedan tener X cantidad de partidos al año que le permitan crecer. Porque también quiero comentar contigo algo. Yo soy de los que pienso que el voleibol cubano se basa casi totalmente en la fuerza. Y necesita el voleibol cubano también desarrollar lo táctico, tanto para jugadores como para entrenadores. Y si no juegan, ¿cómo lo desarrollan? Tú te fijas en los equipos adversarios y tú ves, por ejemplo, cómo cuando el equipo contrario remata y el bloqueo de Cuba tiene efectividad, casi siempre hay alguien para apoyar en la defensa y levantar y buscar otra vez el ataque. Tú ves cómo los líberos o los defensores de los otros equipos se colocan bien en la diagonal para defender los ataques de los jugadores nuestros. Es decir, que cuando tú ves tácticamente el juego de los contrarios, aún con aquellos equipos que Cuba logra ganarle, yo tengo la impresión de haber visto un juego mejor de los contrarios que del equipo cubano, que sí basa fundamentalmente sus éxitos en una gran fuerza en el remate, en la potencia, en saques que a veces vienen dirigidos pero se botan mucho. Y entonces todos estos problemas de jugar un voleibol táctico, de eliminar una buena cantidad de errores, yo creo que se va a solucionar el día que definitivamente nosotros podamos lograr un evento nacional para que, y yo estoy convencido ya de eso, me parece no ser el criterio tuyo, yo creo que dentro de muy poco tiempo, no va a ser mucho tiempo, Cuba va a tener nuevamente un equipo 2 o un segundo equipo que va a tener posibilidades de enviarse a eventos como por ejemplo los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La población de voleibolistas en el sector varonil que hay ahora va a permitir que dentro de muy poco tiempo, para bien, haya rivalidades entre más de 2 jugadores para ver quién hace el equipo en esas posiciones. Y que eso va a permitir de que Cuba, cuando ya esté muy ajustado el calendario, envíe a los principales eventos al equipo fundamental y pueda entonces no cargarlo mucho, llevando a tal vez a los Juegos Centroamericanos o a cualquier otro evento clasificatorio de Norseca a un segundo equipo. Yo creo que es bueno recordar, porque los aficionados quizás sigan teniendo en mente lo sucedido con el voleibol durante estos meses, ¿no? Los malos resultados en el Campeonato del Mundo, en el Norseca, Sub-19, etcétera, son equipos que prácticamente se han armado de la casa al avión a jugar, afectados de coronavirus en las principales figuras que simplemente han ido a cumplir con el requisito de participar, porque si no la Federación Cubana puede recibir una multa en caso de que no participe. Por ejemplo, si no existía en Norseca, no estaba la clasificación por ranking para el campeonato del mundo, como ya sucedió en definitiva, y que tampoco era el equipo nacional. Entonces, este panorama que ha acontecido con el voleibol cubano no se debe repetir en el año 2022, además que se espera ya una normalidad dentro de nuestro país para el deporte, su práctica y por supuesto los jugadores que van al Campeonato del Mundo con el equipo nacional de Rusia en 2022 llegarán después de jugar en todos sus clubes internacionales, ¿no? Con determinada preparación. El saludo para Nicolás Vive, que seguro no está bien. Sí, seguro. Y Nicolás Vive tiene una gran tarea, al igual que la Federación Cubana, la Comisión Nacional y el voleibol, y es acabar de desarrollar que los voleibolistas que en estos momentos juegan la posición de pasador logren el desarrollo lo más vertiginoso posible. Cuba tiene ahora 2 elementos claves para desarrollar. Buscar
un buen pasador, al menos uno bueno para la selección nacional y también un buen líbero. Creo que el día que nosotros podamos contar con esas dos figuras al nivel de los demás, Cuba va a lograr resultados mucho más atractivos de lo que estamos teniendo hasta este momento. Gracias, Luz, buen fin de semana y te invito. Continuamos en Cubavisión Deportes y lo hacemos con el voleibol de playa porque precisamente se está buscando, entrenando acá en nuestro país, la pareja que nos va a representar. Vamos a ver qué ha preparado Rosmary García Sánchez en este sentido. Después de lograr sus boletos en el clasificatorio hacia los Juegos Panamericanos Juveniles, 4 duplas del voleibol de playa cubano entrenan en la Escuela Nacional del Deporte de la Malla Alta. De ellas, solo 2 representarán al país en la cita del continente para la categoría. Para que la pareja que participe sea la que mejor esté preparada, la que mejor juegue. Pero bueno, si a lo mejor coincide la misma pareja que fue al clasificatorio, pienso que no es mala pareja, las muchachitas tienen un buen futuro. Además tienen buen biotipo. En el clasificatorio era la pareja que más idónea que había, porque normalmente en esta categoría casi todas las jugadoras son bajitas. Nosotros tenemos una jugadora muy alta, Lázara, de 1,90, y Dayani, que está en la media de la estatura de las defensoras. Y el objetivo es el que tiene toda la delegación cubana, que es evaluar, mirar el desarrollo de los atletas con vista al ciclo 2024-2028. Sí, vemos mucho potencial. Tenemos, aparte de estas 2 duplas, otra dupla más que no pudo hacer el grado aquí. Y las 3 parejas que tenemos tienen posibilidades grandes de estar en lo que más brilla el voleibol. ¿Por qué? Porque tienen nivel, han competido ya en su categoría, obteniendo buenos resultados, y eso ya es la base para que en el futuro sean buenas parejas. Durante las primeras semanas buscan equilibrar la forma física, perfilar elementos del K1 y en el caso de las mujeres el trabajo de las manos en el recibo, así como la fuerza de los remates. El voleibol de playa constituyó el único deporte colectivo con presencia cubana en la cita bajo los 5 aros de Tokio. En estos atletas juveniles está el futuro de la disciplina. Y en Cubavisión Deportes hablamos de béisbol. René Batista, bienvenido. Bueno, al momento que estamos realizando este espacio, todavía existe la posibilidad de que el equipo cubano pueda acceder a la discusión de la medalla de bronce este sábado. Por lo tanto, yo te propongo el cierre del análisis del equipo cubano con medalla de bronce o sin medalla de bronce, pues para la próxima semana. Yo creo que esto no va a cambiar mucho en definitiva con lo que necesitamos hablar sobre el béisbol cubano una vez más. Y hablando de béisbol cubano, nuevo comisionado nacional. Así es, bueno, primeramente el saludo para ti, Luján, para el resto del colectivo y para todos los que nos ven a través de Cubavisión Internacional. Y este es un tema que, por supuesto, es muy importante, porque el béisbol cubano necesita tener un camino trazado, una manera de proyectarse al futuro, y ya este es un primer paso que se acaba de dar con el anuncio de Juan Reinaldo como el nuevo comisionado nacional de béisbol. Y yo creo que todavía se necesita tener el nombramiento del presidente, porque esta es una dupla que tiene que trabajar juntos, o sea, porque el comisionado es el que atiende el béisbol dentro del país, claro, pero el presidente es el que mira el béisbol a nivel internacional, o sea, con una proyección internacional, y esa es una vía que tiene que trabajar juntos, o sea, desde la proyección, desde la serie nacional, el trabajo en la base, todas las categorías inferiores y el nivel de contratación en el exterior, los eventos internacionales. Pero bueno, este primer paso se acaba de dar, y en el caso de Juan Reinaldo, que llega con una experiencia desde el trabajo del softball y ha tenido también un trabajo sólido con el softball, hay que decirlo así, ha hecho que el softball crezca, incluso con una proyección internacional muy positiva, pero claro, el béisbol se proyecta de una manera con torneos cortos de solamente a veces una semana de duración. El béisbol es mucho más amplio, pero yo creo que es un hombre que tiene la experiencia de haber trabajado con un deporte y bueno, ahora hay que darle todo el voto de confianza para que comience este nuevo proyecto con respecto al béisbol. Pero reitero, este es un primer paso que es clave en una cadena que lleva mucho más, porque realmente son muchas las cosas. Ahora hay que comenzar un proceso de análisis, revisar todas las cosas positivas que dejó el caso de Ernesto Reynoso, que hizo un trabajo muy sólido realmente al frente de la Comisión Nacional, y entonces es mirar todo lo bueno que pasó y entonces seguir incorporando cosas que quizás faltaron para que el béisbol cubano tenga un camino positivo, que es lo que se quiere en definitivas.
Sí, a ver, yo creo que Reynoso comenzó un camino, yo creo que hay que mantener ese camino Claro. y además agregar todavía un grupo que ya estaban en planes, en revisión. De alguna manera estudiadas para aplicar sobre el crecimiento y la necesidad del béisbol cubano, que tiene, por ejemplo, un primer paso un tanto frustrado que quedó con el preolímpico, de la llegada de peloteros internacionales, el lograr una mayor cantidad de peloteros insertados y que jueguen en la pelota profesional de invierno o de verano, el crecimiento de los equipos nacionales, el tema de la ciencia, la sabermetría aplicada al béisbol. Es decir, yo creo que hay mucho trabajo por hacer y sobre todo, que era un plan yo creo fabuloso, que estaba en este sentido montado por Ernesto Reynoso, la necesidad imperiosa de que las categorías inferiores de nuestro país jueguen el año entero. Eso es fundamental, porque es que ahora vemos, por ejemplo, un torneo sub-23 y claro, yo creo, a ver, con el sub-23 hay que analizar muchísimas cosas, porque va más allá de solamente un torneo. Pero el hecho de que los peloteros cubanos en la categoría inferior jueguen poco, eso hay que resolverlo. Hay que jugar más, porque el pelotero se hace jugando y eso es algo que hay que resolver. Ejemplo, estamos hablando del sub-23, pero ¿qué ha pasado ahora mismo con el juvenil? Se suspendió el campeonato del mundo, ahora habrá un campeonato del mundo que fue pospuesto, ¿no? En definitiva para el año 2022. Exactamente, para el... Pero ¿qué está pasando con los juveniles en Cuba? Siguen sin jugar, siguen sin entrenar, No, están en sus casas, no hubo campeonato nacional por el tema de la pandemia y esto es lo que va sustituyendo, esta es la escalera que si usted no va desarrollando desde atrás, cuando llegamos al sub-23 nos podemos encontrar con todos los fenómenos que tenemos normales de nuestro béisbol, en definitiva, ¿no? Y más allá, por supuesto, de muchas cosas que hay que resolver, porque del sub-23 hay que hablar después. Ahora, el primer paso es la próxima Serie Nacional de Béisbol, Claro. que todavía no se ha anunciado una fecha para comenzar, pero que ya comienza a verse, porque el país tiene un nivel de disposición de apertura, entonces ya en función de eso se comienza a mirar la nueva Serie Nacional de Béisbol. Entonces ese es el primer paso, por ello hay que comenzar en todo este camino que no va a ser ni fácil ni corto para que el béisbol cubano pueda tener un crecimiento. Sigue teniendo mucha fuerza comenzar el béisbol en enero, pero cómo se estructura durante todo el año esa pelota, ¿no? Porque hay que valorar el tema de preparación, cómo va a ser montado. O sea, la Serie Nacional desde el año anterior tuvo un montaje muy positivo en cuanto a horario, o sea, niveles de proceso, o sea, de reuniones, de viajes, que son positivos. Pero esto hay que comenzar a materializarlo y en función de cómo va a ser la próxima serie. Claro, yo espero que pronto se dé a conocer todo este tipo de situación, cuál va a ser la proyección en este sentido, pero ese es el primer paso del nuevo comisionado en función de hacer que el béisbol cubano encuentre el camino que todos quieren que se tenga. Gracias, Batista. Buen fin de semana. Igualmente para usted. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cubavisión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábados, en nuestros horarios, 2:30 de la madrugada, 10:30 de la mañana, 4:30 de la tarde y 9:30 de la noche, hora de Cuba. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud. Y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.